¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Estamos por iniciar el video que tiene como título Primera Guerra del Golfo Pérsico. El objetivo de la presentación que está por iniciar es explicar los antecedentes de la Guerra del Golfo Pérsico. Buscamos también identificar las principales causas de este evento y por último también conocer las consecuencias de dicho enfrentamiento. Dicho lo anterior, entonces es momento de comenzar. Y bueno, tendríamos que comenzar explicando como antecedente lo relacionado a la instauración de Israel en territorio de Palestina, en el caso del Medio Oriente. Desde ese momento se han presentado conflictos de ámbito racial y también por la posesión y control de recursos energéticos y su explotación. Dicho de manera sencilla, una vez que Israel llega en el año de 1948 por mandato de la ONU a ocupar territorio palestino, desde ese momento comenzaron conflictos importantes, sobre todo en cuestión y relación a la situación de la explotación de hidrocarburos y pues estamos hablando exactamente de petróleo. Aquí en el mapa estamos ubicando a Israel, ¿no? Que va a ocupar entonces este territorio, recordemos, pues va a estar rodeado de naciones árabes y entonces los conflictos se van a tornar en relación a cuestiones étnicas y sobre todo por la cuestión relacionada a la posesión y control del petróleo. Y bueno, Kuwait junto a Emiratos Árabes Unidos van a financiar a Irak para enfrentar a la nación iraní. Esto es para evitar la expansión del movimiento chiita, el cual se ha caracterizado por oponerse a las monarquías. Y entonces aquí uno de los antecedentes de la primera guerra del Golfo Pérsico sería la guerra que sostuvieron en este caso Irak contra Irán. Aquí es importante decir que los implicados que van a tener esta cuestión de participar en cuestiones de financiamiento van a ser Kuwait y en este caso Emiratos Árabes Unidos. Los dos van a dar dinero a Saddam Hussein para que pueda detener esta situación del movimiento chiita. ¿Quiénes son los chiitas? Bueno, es una minoría que está viviendo en Irán y que tiene ideas bastante progresistas y sobre todo de una modernización en la cuestión relacionada a las formas de gobierno. Y entonces para Kuwait y para Arabia Saudita pues va a ser considerado como una cuestión de amenaza y los dos van a financiar, hay una cuestión ahí medio rara, porque los dos van a financiar a Irak, le van a dar dinero, le van a prestar dinero para poder tener esta cuestión de detener la expansión que tiene este movimiento chiita en el caso de Irán. Y bueno, la guerra del Golfo Pérsico va a iniciar en agosto del año de 1990 y va a terminar en febrero del siguiente año, o sea, 1991. Estamos hablando aproximadamente de 6 meses de una guerra que va a enfrentar a 34 países contra Irak. O sea, prácticamente va a haber una coalición que va a reunir a pues poco menos de 1 millón de soldados, van a haber 2000 carros de combate, 100 barcos, 1800 aviones y 6 portaaviones. Esta coalición va a estar encabezada, por supuesto, por Estados Unidos. En este caso, entonces, la ONU va a tener esta cuestión de enfrentar en este caso, a Irak por la situación de la invasión que va a hacer Irak a Kuwait. Y así entonces, para colocarlo en sentido, digamos, temporal, la guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra del Golfo Pérsico, inicia agosto de 1990 y termina en febrero de 1991. Y bueno, vamos a ver algunas de las causas de esta guerra que va a tener, por ejemplo, esta situación de la guerra del Golfo Pérsico. Una de las causas va a ser la invasión de Irak a Kuwait. Va a haber esta cuestión de pues tener acusaciones por parte de Saddam Hussein, acusaba a Kuwait de que le estaba robando petróleo y entonces Kuwait lo negó y al final entonces lo que va a hacer Saddam Hussein es ocupar Kuwait, ¿verdad?
También va a haber esta situación de causa por problemas de limítrofes, sobre todo derivados de la guerra entre Irán e Irak, cuestiones de límites geográficos, también será otra de las causas por las cuales Saddam Hussein va a tener esta cuestión de ocupar Kuwait. El desarrollo económico de Kuwait provocó esta explotación muy moderna y muy rápida y abundante de petróleo, y entonces este desarrollo económico de Kuwait va a provocar la caída en los precios del petróleo. Saddam Hussein no va a estar de acuerdo porque considera que no estaba cumpliendo con la cuestión del límite que se tiene por ser miembros de la OPEP. Entonces los países tienen un límite de explotación de petróleo precisamente para no abaratar el mismo, y según Saddam Hussein, pues Kuwait no estaba cumpliendo. Irak entonces, como ya anunciamos, acusa de robo de petróleo a Kuwait, y entonces estos son algunos de los acontecimientos que se van a considerar causas de la primera guerra del Golfo del Pérsico. Entonces, el 2 de agosto del año de 1990, la infantería y vehículos de combate de Irak van a cruzar la frontera que invadía el pequeño emirato de Kuwait. Rápidamente las fuerzas iraquíes se hicieron del control de esta población. Aquí con la imagen quisiera que quedara clara la cuestión de la diferencia territorial, por supuesto. Estamos viendo a Irak, aquí estaríamos viendo Kuwait, y la pequeña frontera que tiene, y sobre todo la cuestión de la manzana de la discordia, es la situación del petróleo que se encuentra en el Golfo Pérsico. Entonces Kuwait tiene prácticamente toda la cuestión del limítrofe sobre el Golfo Pérsico y una pequeña salida que tiene Irak. Y entonces así, el 2 de agosto de 1990, comienza, podríamos decirlo, la guerra del Golfo Pérsico, porque en este momento, pues Saddam Hussein decide atacar Kuwait por lo ya explicado, sobre todo la cuestión de acusar el robo de petróleo. Y bueno, por su parte entonces Arabia Saudita va a poner a disposición su territorio como punto de partida para una eventual invasión a Irak, ¿no? Estados Unidos y el Reino Unido van a desplazar miles de tropas, miles de personas a la región, sobre todo para ir preparando esta cuestión de una invasión. Aquí estamos observando en la imagen, en este caso, a George Bush padre, que va a ser el que va a ser presidente de Estados Unidos en aquella época, y que va a tener la cuestión, pues, de sobre todo tratar de ocupar Medio Oriente a través de esta guerra del Golfo Pérsico, y sobre todo, pues, tratar de detener esta intención de Saddam Hussein. Y bueno, aquí entonces estamos viendo en el mapa, pues digamos, características que tienen que ver con la cuestión sobre todo de los hidrocarburos en esta región muy conflictiva. De puntos negros estamos observando entonces yacimientos petroleros. Con naranja estamos observando algunos yacimientos relacionados al gas. Y así quedaría claro, por supuesto, esta cuestión de, pues, al final, el acceso al petróleo, y sobre todo estamos hablando de un petróleo bastante fino, bastante delgado, muy fácil de procesar, y es de los más caros del mundo, ¿no? Y entonces por eso Estados Unidos va a tener esta intención, y si observa usted, pues estamos dándonos cuenta de al final la presencia que el día de hoy, hasta el momento, tiene Estados Unidos en la región. Aquí estamos observando, pues, las banderas de Estados Unidos con sus bases militares en la zona. Y bueno, el 16 de enero del año de 1991 va a comenzar, ¿no?, esta operación conocida como Tormenta del Desierto. Es una fuerza multinacional, ya habíamos comentado, 34 países. Va a tener esta cuestión entonces de bombardeos desde el aire, también bombardeos desde el mar. Van a destruir objetivos militares en Irak, van a destruir infraestructura, van a destruir industrias, y la intención de esta, digamos, operación es sobre todo bajar la moral de inmediato y que se rinda rápido Irak. Y así lo van a hacer, porque al final va a ser, pues, prácticamente cuestión de unos días para que Saddam Hussein, pues, se rinda y tenga que aceptar todas las condiciones.
Saddam Hussein entonces, al ver este inicio de tormenta del desierto, va a replegar su ejército porque prácticamente ya se está viendo derrotado ante la coalición internacional, como ya dijimos, encabezada por Estados Unidos. Al mismo tiempo entonces manda a quemar 800 pozos petroleros y esto va a provocar, por supuesto, una catástrofe económica en la zona por la situación de la quema de estos pozos petroleros y también pues una catástrofe de tipo ecológica porque al final pues los océanos, en este caso el Golfo Pérsico, fue contaminado con petróleo. Y entonces al no poder hacerse el control de estos pozos petroleros, Saddam Hussein en una pues digamos macabra decisión prefiere quemarlos, ¿no? Y así entonces pues prácticamente impedir que se hicieran del control los países encabezados por Estados Unidos. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que tuvo la primera guerra del Golfo Pérsico? Bueno, en principio la ONU le va a exigir, en este caso a Irak, el pago de 75 billones de dólares por gastos y daños de guerra. En este caso, Irak va a sufrir sanciones y bloqueo económico, donde entonces se le va a impedir a muchos países tener relaciones comerciales, incluso de cuestiones relacionadas a situaciones humanitarias, como por ejemplo medicinas. Estados Unidos aumentó la presencia en la región, ya lo observamos en el otro mapa y aquí lo tenemos más claro, ¿no? Cómo se tienen bases militares, pues prácticamente en muchas partes del Medio Oriente. Y también, por supuesto, va a haber un aumento en el precio del petróleo por la cuestión relacionada a este evento. Y así entonces las consecuencias van a ser importantes porque entonces, sobre todo los países del tercer mundo, son los que van a padecer, pues digamos, las consecuencias de esta guerra por la situación relacionada al aumento del precio del petróleo. Y bueno, con esto prácticamente damos cierre a la presentación. Agradecemos, por supuesto, muchísimo su atención. Dejo allí a la vista la página que utilizamos para poder informar y enriquecer esta presentación. Muchísimas gracias por su atención.